Cada año mi pastor, el doctor Luis Fernando Solares, dice: no, por favor, no me dejen que alguien más cambie la hoja. A él siempre le gusta, cuando viene acá a la oficina, ser el primero de poner el primer calendario y ver que Dios nos da oportunidades. 365 oportunidades. Son los 365 días del año que Dios nos permite realmente tener una nueva relación, ir renovando nuestra relación con el Señor. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de estos 365 días, que serán 365 oportunidades para caminar con Jesús. Y hoy, para desarrollar este tema, tenemos a un amigo de casa, el pastor Sergio Camargo, de la iglesia Entre Amigos. Pastor, bienvenido, buenos días. Gracias, y de verdad qué privilegio poder venir e iniciar en este año recorrido de buenas nuevas de esperanza y poder traer buenas nuevas de esperanza hablando de Jesús. Caminar con Jesús, qué reto, pastor, porque regularmente nosotros queremos que Jesús camine con nosotros, pero hay algo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque es como Enoc, ¿verdad? Como en la vida de Enoc que menciona en Génesis. Él fue el que caminó con Dios y Dios lo llevó de una forma, pues, espectacular y muy diferencial, porque pocos personajes de la Biblia son llevados y desaparecieron, ¿verdad, pastor? Generalmente la gente solamente lo lee y dice, ahí pasó, ahí estuvo, pero tenemos que pensar realmente en el ejemplo que Él nos da. Y para eso me gustaría realmente citar lo que dice Génesis en el capítulo número 5, versos 23 y 24, que precisamente nos hablan de Enoc y su forma de vida. Dice textualmente, y voy a usar para esto la Nueva Traducción Viviente: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y realmente solo de esto podemos sacar una gran enseñanza. 365 años en íntima comunión con Dios. Creo que aquí podríamos decir, ¿cómo lo hizo? Y la gente generalmente utiliza la excusa y la gente viene y dice, es que yo no puedo, yo soy de carne, yo soy de hueso, mi carne me cuesta, yo no, y empiezan a poner excusas para no tener intimidad con Dios o para justificar el por qué realmente se apartan y el por qué realmente a veces viven en sus propias concupiscencias, diríamos, según la palabra. Y entonces nos tenemos que poner a pensar. No dice aquí que él estaba lleno del Espíritu Santo y por eso vivía en íntima comunión con Dios, sino que dice que él vivía en íntima comunión con Dios. O sea, de su propia naturaleza él vivía así. Y nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos una gran diferencia. Dios mismo permanece con nosotros. Entonces el esfuerzo para nosotros debería de ser menor. Y entonces nos deberíamos de preguntar por qué no lo puedo. Podríamos decir, pastor Sergio, que se trata de una decisión de uno de tener esa comunión con el Señor, de caminar con el Señor. Y obviamente tenemos, como usted dice, ese privilegio de que el Espíritu del Santo del Señor mora en nosotros y que nos va a estar redarguyendo y que nos va a estar como, bueno, no, ya te desviaste, vente para acá. Algo que no, tal vez no tenía, pero que Él decidió en su corazón, propuso en su corazón. Y todavía entonces la demanda para nosotros es aún mayor. Sí. Fíjate que lo vemos bien claro realmente con Enoc. Número uno, no existía ni siquiera la palabra escrita como la tenemos nosotros para tenerla como base y guía de su propia vida. Y entonces, si nos damos cuenta de esto, ¿él qué hizo? Tomó la decisión. No tenía la palabra, mas solamente había oído lo que sus padres, lo que sus abuelos, lo que sus generaciones anteriores le contaban sobre la creación, sobre que no existía nada y Dios de la nada lo hizo todo. Creó el universo, creó incluso el factor tiempo, porque cuando Dios es eterno, Él no tiene ni principio ni fin, entonces no tiene nada, no tiene por qué limitarse en cuanto a tiempo. Pero Enoc realmente lo único que había es, de oídas lo había oído, y él decidió tomar el camino de vivir íntimamente en comunión con Dios. Y nosotros realmente es un privilegio, el que Dios haya decidido no solamente dejar plasmada su voluntad en la palabra, sino que todavía vivir con nosotros permanentemente. ¿Cómo derribar esa excusa que usted decía? Pero es que yo no soy Jesús, yo no soy el Hijo de Dios para poder hacerlo, o no soy de esos grandes varones de la palabra.
Todos somos nuevas criaturas, dice la palabra. Una vez recibimos al Señor de Jesús, dice, todas las cosas viejas pasaron, aquí Él hace cosas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo derribar esos argumentos que nuestra mente o inclusive el mismo enemigo nos pone para no tener esa intimidad con el Señor, pastor? Creo que realmente son fortalezas que a través de los años, y voy aquí a decirlo de la siguiente forma, que dentro del mismo contexto de la iglesia la gente ha venido estableciendo. Y entonces hemos sido permeados por la corriente del mundo que viene y dice que no se puede. Es que vivir en santidad no es posible. Yo no estoy diciendo que vivir en santidad sea no me voy a equivocar, porque todos nos equivocamos, todos de hecho pecamos, y yo diría muy consecutivamente, pero realmente es no buscar ser perfecto, porque vamos a alcanzar la perfección, vamos a vivir hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, pero sí buscar hacerlo todo con excelencia. 365 años, para nosotros podría ser ponernos la meta de voy a vivir 365 días en íntima comunión con Dios. Hay una estadística que dice que después de, algunos dicen 21 días, otros dicen 40, no importa cuánto, realmente uno realmente hace de algo que está viviendo un hábito en su vida. Si tomáramos la decisión de buscar vivir en excelencia, agradando a Dios por 365 días, nuestra vida cambiaría. Y creo que el 2023 puede ser esa preciosa oportunidad para vivir en íntima comunión con Dios y disfrutar de sus promesas, disfrutar de cada una de las cosas que Él nos ha ofrecido y poder glorificarlo a Él a través de eso. Porque todo fue hecho por Él, para Él y para la gloria de Él. Es como convertirlo ya en un estilo de vida, ¿verdad, pastor? Hacer Más que un hábito, después como ir en ese proceso de crecimiento y llegar a convertirse en un estilo de vida, sí. Esa santidad que el Señor demanda y como dice la palabra, de la cual sin ella nadie podrá ver a Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la actualidad? ¿Cómo podemos nosotros someternos a ese propósito tan loable para este año? Es bien importante aquí recordar que Dios mismo dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, para poder transitar en los caminos que Dios quiere, para poder movernos en los pensamientos que Dios tiene, yo debo de sujetarme a su señorío, someterme a su señorío, reconocer que realmente Él es Rey, reconocer que realmente Él, y aquí voy a mencionar, creo que el mayor ejemplo nos lo da el mismo Señor Jesús, que aún siendo Dios, antes de ir a la cruz y saber todo lo que iba a padecer, ¿qué fue lo que dijo? Si puede que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, hablando con el Padre. Y el problema es que nosotros queremos que, y tú lo mencionaste en el segmento anterior, nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad los 365 días del año, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Él. Y creo que aquí nosotros deberíamos, y utilicé esta frase en una enseñanza y decía, nosotros debemos no tener la expectativa de que Dios haga lo que yo quiero, sino yo debo de tener la expectativa todos los días de lo que Dios hará en mi propia vida. Y entonces, si yo cambio esa mentalidad, no es Dios va a hacer lo que yo quiero, sino yo voy a hacer lo que Dios quiere. Yo voy a agradecerle a Él por los cambios y la oportunidad que me da cada uno de los días. Entonces mi vida realmente sería diferente. ¿Cuántas personas no deciden empezar un negocio sin consultarle a Dios? Decirle, Dios, ¿está en tu voluntad que yo haga esto, que yo establezca esto? Incluso preguntarle cuánto es el salario que yo le tengo que pagar a la gente, a los colaboradores de la empresa. Si nosotros nos decidiéramos a, desde muy temprano, buscar a Dios y su voluntad, las cosas serían diferentes. E inclusive, pastor, poniendo el mismo ejemplo, se toma, ¿verdad? Ni siquiera le consultaron al Señor si era el momento de emprender ese negocio. No solo, Señor, esto sería la visión del negocio, no siquiera, Señor, ese es el tiempo de hacerlo. Y muchas veces en esto le quitamos la soberanía a Dios, pastor, porque tomamos nuestras propias decisiones y luego tratamos de que las consecuencias de esas decisiones individuales recaigan sobre el Señor. La palabra dice también en Proverbios, encomienda cada uno de tus proyectos o de tus planes o propósitos en las manos del Señor para que estos alcancen el éxito. Pero primero tenemos que decirle, Señor, ¿es el tiempo? Si nos detuviéramos todos los días y buscáramos la voluntad de Dios, las cosas serían diferentes. Esto me hace recordar el pasaje cuando van en el desierto y tienen que buscar el maná. Había un maná fresco para cada día, porque si lo guardaban para el día siguiente, voy a decir, se chuqueaba, para usar un término bien guatemalteco. Bien chapín. Sí.
Entonces, la palabra de Dios es igual. Dios tiene una porción, algo especial. Todo es especial, pero tiene algo especial que nos quiere decir hoy. Otra cosa especial que nos quiere decir mañana. Pero nosotros tomamos la decisión de si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, si lo vamos a buscar o no lo vamos a buscar. Y entonces, si vamos a obedecer o no al Señor. ¿Verdad? Sí, y entonces clave para vivir en íntima comunión con Dios, como lo hizo Enoc, es tomar la decisión todos los días de buscarlo. Decía, Enoc no tuvo una palabra que leer y dónde buscar la voluntad de Dios, pero sí podía tener una intimidad con Él a través de la oración. Y a veces mistificamos la oración y pensamos que es mi lista del súper para pedirle a Dios. Y no, realmente yo considero que el tiempo más importante de la oración, en esa íntima comunión con Dios, es guardar silencio y permitir que Dios nos hable, permitir que Dios nos dé las instrucciones y con humildad nosotros poder seguirlas todos los días. Y en eso realmente te diría que radica el poder tener íntima comunión con Dios. Obediencia, que es lo que el hombre perdió cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Cuando realmente el orgullo los llenó en sus corazones e incluso empezaron a tergiversar el mensaje que Dios les había dado de cómo deberían de ordenar y de las actividades que tenían que realizar. Wow, qué importante este segmento, Pastor Sergio, porque realmente es doblar nuestra cerviz y hacer que el Señor reine, ¿verdad? Nosotros le decimos, Señor, entrónate en nuestra vida, ocupa el primer lugar, pero no lo dejamos que Él nos guíe. Somos como aquellos niñitos que uno le dice, no, mi amor, no vaya por ahí porque ahí hay piedras, se va a caer cuando están dando sus primeros pasos. No, pero ellos toman la decisión, se lastiman, salimos lastimados muchas veces por no dejar que el Señor haga en nuestra vida con esa soberanía. Y me gusta mucho esa intimidad. Es tan importante tener esa intimidad con el Señor. Claro, nuestra oración, habrán peticiones, pero la palabra es clara. Deleítate primeramente en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo te decía que Enoc tenía una peculiaridad. Él, en su propia naturaleza, voy a decirlo así, porque ya era la naturaleza del hombre pecador, del hombre caído, él tomó la decisión de caminar y vivir en íntima comunión con Dios. Ahora, esto para nosotros podríamos decir, en lo natural yo no lo puedo hacer, pero la diferencia que tenemos para sujetarnos realmente y vivir una vida diferente, una vida que da testimonio, es que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, yo debería permitir que el fruto del Espíritu se produzca y se manifieste en mi vida. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y entonces, si yo permito que eso todos los días se manifieste en mi vida sería una vida de testimonio. Y entonces, yo no tendría que hablar tanto, sino que realmente mi forma de vida, mi comportamiento, hablaría más de lo que Dios ha hecho en mi vida que lo que mis palabras pueden decir. Y ahí es donde empezaríamos a ver la diferencia. La gente debería anhelar tener lo que nosotros tenemos, que es Dios mismo viviendo en nosotros. La gente debería anhelar la salvación que nosotros hemos recibido. La gente debería anhelar que nuestra vida realmente es diferente, que estemos vestidos con vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que estamos esperando al novio para poder recibirlo para la boda del Cordero. Y si nosotros viéramos esto como parte de una meta o un propósito final, nosotros diríamos, me voy a esforzar cada día por dejar, no que la carne me domine, no que el egoísta corazón me gobierne, sino que aquel que vive en mí realmente me cambie la conducta. Hoy por hoy nos encontramos con que incluso la gente dentro del contexto de la iglesia viene y dice que está estresada. La gente viene y dice, es que yo vivo en depresión. Pero si yo leo realmente lo que dice en Gálatas, dice, más del fruto del Espíritu es amor. Entonces yo debería de perdonar a los demás. Luego dice, gozo. Yo no debería vivir en depresión, sino debería vivir con gozo constante. Yo no debería vivir peleando con los demás porque tengo paz. Yo debería demostrar una vida generosa porque soy benigno y soy bondadoso con las demás personas. Y entonces la vida realmente sería transformada. Y nosotros los creyentes podríamos realmente venir y hacer algo. Es que la gente anhele ser como nosotros, porque nosotros somos como Jesús. No por la forma en que nosotros somos en lo natural, sino porque somos como Jesús. Y aquí tú decías,
lo material lo podemos dejar por un lado. Sí, ahí está y Dios va a tener cuidado de eso. Pero si nosotros vemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como decía Pablo, yo debería vivir, primero centrarme en lo espiritual, sabiendo que lo material Dios se va a hacer cargo. ¿Y por qué digo que centrarnos en lo espiritual? Dios se va a hacer cargo, pero Él es un caballero. Nuestro Dios es un caballero. Él no nos va a retorcer el brazo para que nosotros seamos como Él quiere, sino Él, amable, cortésmente, está esperando que nosotros tomemos la decisión de vivir como Enoc en íntima comunión con Él todos los días. 365 años de Enoc, pero empecemos nosotros con 365 días. Una meta un poco más alcanzable para nosotros. Una más alcanzable, y se va a volver un hábito en nuestras vidas. Buscar la excelencia en nuestra comunión y en nuestra intimidad con Dios, sometidos al Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de cambiar un calendario y de dar inicio a un nuevo año, es porque es una oportunidad que Dios nos da de poder transformarnos en ese varón perfecto que la palabra del Señor habla. Y qué mejor ser un varón y una varona del Señor caminando con su Creador, con su Salvador día a día, pastor. Si pudiéramos resumir este tema como una receta, ¿cuáles serían los ingredientes para poder yo caminar con Dios? Si tomamos como ejemplo la vida de Enoc, que dice que vivió o caminó Enoc en íntima comunión con Dios, yo resumiría todo esto, es una búsqueda constante de Dios y de su voluntad. Enoc buscaba la voluntad de Dios. Y después leemos incluso a Noé, que dice que era perfecto en sus generaciones, o sea, los que le habían precedido. ¿Qué tipo de semilla queremos dejar o qué tipo de vida queremos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y creo que la mejor semilla es una íntima comunión con Dios. Podemos decir, si Enoc lo pudo hacer, no siendo lleno del Espíritu Santo, porque no lo relata la palabra, nosotros siendo llenos del Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de dejar que el Señor y su palabra señoreen en nuestras vidas. Es decir, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es decir, no orar lo que nosotros queremos, sino en íntima comunión con Dios poder orar lo que Dios sabe que realmente nos va a dar. Y aquí podríamos mencionar algo bien importante, es la palabra fe. ¿En qué realmente creemos? ¿En las cosas que vemos o en las cosas que queremos, esperando que Dios nos las provea? ¿O estamos caminando en una medida de fe diferente, de creer en Dios y en sus promesas, en lo que la palabra de Dios dice? Entonces, esto nos debería de llevar a que vivir en íntima comunión con Dios es vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es vivir consagrados para el uso único y exclusivo de Dios. O sea, vivir en santidad es vivir consagrados para el uso único y exclusivo de Dios. Y entonces nosotros diríamos, yo sirvo a Dios. Y entonces eso me pone en una perspectiva diferente y en una perspectiva de Dios me va a servir, sino en qué yo le puedo servir. Él ya me sirvió cuando dio su vida para volverme a ser amigo de Él, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces ahora, ¿cómo voy a corresponder yo a eso que Él hizo? Con una vida de servicio. Y entonces empiezo a modelar y a vivir como Cristo mismo vivió. Porque Él no solamente se hizo hombre y después sirvió hasta la muerte, y muerte en cruz, sino que también nos dice que nosotros debemos de, si nos llamamos cristianos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros deberíamos de vivir como Él, sirviendo a las demás personas. Y la mejor forma de servirlos es a través de transmitir las buenas nuevas de esperanza, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia. Si fuéramos al libro de Génesis, vemos cómo en el capítulo 3, después de haber caído en el pecado, Dios mismo empezó a anunciar el plan de salvación para volvernos a religar con Él, volvernos a ser amigos de Dios del Padre, como dicen Romanos. Y ese debería ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón. ¿Cómo te voy a agradar, Dios? Como el amigo íntimo que tú me has llamado a ser. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no seréis mis discípulos, sino seréis mis amigos. Habían pasado a un nivel diferente de relación.
De intimidad, ¿verdad, pastor? Cuando usted hablaba del servicio, pastor, creo que debe de ser como los dos puntos, ¿verdad? Tener un balance entre la intimidad, el servicio, todo esto que vaya, como dice la palabra, en todo lo que sea santo, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea digno para el Señor, ¿verdad? Porque escuchándolo yo dije, porque a veces también cometemos el error de que nos enfocamos en el servicio, pero dejamos la intimidad por un lado, ¿verdad? Y el mismo Señor en el libro de Apocalipsis habla, ¿verdad? De regresar a ese primer amor, de yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que has hecho en mi nombre, pero has dejado tu primer amor. En el primer amor nosotros anhelábamos tener esos tiempos de comunión con el Señor, y yo le preguntaba en algún momento, pastor, intimidad y oración no es lo mismo, y usted me decía, no, la oración es parte de esa intimidad, es dejar que Él hable, es dejar que Él pueda fluir en nosotros también, mostrando su voluntad, los retos también que nos manda como sus hijos, ¿verdad, pastor? Sí. Y de verdad, o sea, Enoc vivía una vida de comunión íntima con Dios. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Yo me lo imagino teniendo unos diálogos y conversando con Dios. Y cuando lees, ¿qué es lo que hacían los profetas? Noé, Moisés. ¿Cómo hacía? Iba al monte y platicaba con Dios. Nosotros hemos mistificado la oración. Entonces, la intimidad es una vida de oración y una vida de conocer el mapa, la ruta, el camino a través de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo lo hago y cómo realmente lo puedo vivir? A través de la comunión y a través de someterme y de sujetarme a Dios todos los días, haciendo su voluntad y no la mía. Entonces, vivir en intimidad es lectura de la palabra todos los días, porque es mi ruta, mi brújula, mi guía. Y por el otro lado es guardar silencio en el tiempo de oración para oír las instrucciones, las lindas instrucciones que Dios sin duda nos quiere traer todos los días, como le trajo el maná al pueblo de Israel cuando caminaron en el desierto por 40 años. Pastor, quisiera que usted orara y que pudiera, por favor, guiar a nuestros hermanos, que tal vez en nuestros afanes, ¿verdad?, no estaba ese propósito espiritual en su vida, en su lista de propósitos de este año, y poderle decir, Señor, ayúdame a caminar. Lo hizo Enoc, lo hizo Noé, lo puedo hacer yo, Señor. Lo hizo tu Hijo Jesucristo como el mejor ejemplo, ¿verdad? Pastor, que pudiera el Señor hablar y sellar en nuestro corazón ese anhelo, y que empecemos este 2023 caminando con Dios. Sí. Y que aquí quisiera dirigirme a la teleaudiencia, y es exhortarles. Tenemos la oportunidad de buscar intimidad con Dios. Y si tú lo quieres hacer, tener intimidad con Dios y no sabes cómo hacerlo, simplemente oremos y pidámosle a Él que Él dirija nuestra vida para poder hacerlo todos los días. Señor mi Dios, hoy queremos presentarnos delante de ti para alabar y glorificar tu nombre, no solamente de nuestros labios para afuera, sino con el interior de nuestro corazón, con una vida renovada, una vida transformada, una vida vuelta a ser conforme al inicio, cuando tú dijiste que tú eras bueno en gran manera. Señor, te queremos pedir que el señorío de tu presencia en nuestras vidas se manifieste en unas vidas que son transformadas y que son realmente diferentes. Una vida de servicio, y no solamente de servicio, sino intimidad con Dios. No una vida vuelta al activismo religioso, sino una vida que está vuelta a hacer tu voluntad y caminar haciendo lo que tú quieres. Una vida que oye lo que tú quieres decirnos, y que si tú nos mandas y nos dices que vayamos, nosotros vayamos. Si tú nos dices, di, nosotros digamos. Señor, que podamos realmente exaltarte, no solamente con nuestras palabras, sino lo hagamos con nuestros pensamientos, lo hagamos con nuestras acciones y lo hagamos con nuestras actitudes todos los días. Señor, que podamos someternos y sujetarnos a tu señorío y a tu buena, agradable y perfecta voluntad todos los días, reconociendo que tú tienes planes para lo bueno y no para lo malo. Y queremos caminar en ese futuro y en esa esperanza que tú quieres traer para la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pido que el corazón y la vida de cada uno de las personas que nos ven y nos escuchan, Señor, a través de este canal 27 y a través de Buenas Nuevas de Esperanza, Señor, nos lleve a vivir 365 días para poder iniciar nuestro cambio y nuestra transformación completa y absoluta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Canal 27. Predicamos la verdad.